Ya está. Ok. Bien, buenas tardes a todos, muchos conocidos, les saludo desde acá. Sé que hay algunos que se están conectando desde lejos, desde otros países de América Latina, así que muchos saludos también a ellos. ¿Eh? Eh, la exposición de hoy va a ser sobre San Bernardo, el último de los padres, ¿sí? La primera parte, ¿sí? Van a ser tres reuniones. ¿Por qué se llama el último de los padres? En realidad San Bernardo es del siglo XII, si bien afuera de la época patrística propiamente dicha. ¿Sí? En el mundo latino la patrística abarca el siglo V, vamos a decir así aproximadamente. Si queremos, en el mundo griego se extiende un par de siglos más, ya que al no haber sufrido el imperio romano de Oriente, las invasiones bárbaras, no se produce el corte abrupto que se da en el mundo latino. Pero igual, ¿sí? Los últimos, los padres de la patrística griega son el siglo VII, octavo, San Juan Damasceno, ¿no? Pero se lo llama el último de los padres porque, primero porque es heredero de la riqueza doctrinal de la patrística. En San Bernardo, en sus escritos, en sus enseñanzas, está muy presente las enseñanzas de los padres, de muchos padres de la iglesia. ¿Sí? San Agustín, por supuesto, en primer lugar y principalmente, pero también muchos padres griegos. ¿Sí? Pero además, eh, su estilo, ¿no? Un estilo Perdón, elocuente, ¿sí? Héctor, ¿tenés Sí, posibilidad sí. de que sea más fuerte por la grabación, digo? De que se escuche más fuerte. Sí, A se ver, escucha muy. así se escucha más fuerte o no? Yo también Sí. escucho muy, muy suave, muy bajito, demasiado bajito. A ver, entonces, así se escucha mejor, Así se escucha mucho mejor. ¿sí? Sí. Bueno, entonces voy a tratar de sostenerlo así. Eh, Decía entonces que em, heredero de la patrística, además comparte ese estilo, esa especial elocuencia de los padres, que con su sabiduría hablan al corazón de la gente y entonces eh, emana de ellos, irradian una inmensa autoridad, ¿sí? El, el prestigio de su santidad lo envuelve de una inmensa autoridad. En ese sentido se lo ha llamado y se lo puede llamar el último de los padres de la iglesia. ¿Sí? Eh, de entrada voy a hacer una aclaración, ¿no? No voy a hacer una exposición erudita de San Bernardo, ¿sí? No voy a hacer una exposición erudita por dos razones principales, ¿sí? Primero, porque no soy un especialista en San Bernardo. Sinceramente, no es una cuestión de falsa modestia, ¿no? Eh, yo, digamos, conocí a San Bernardo en mis clases, porque yo soy profesor de historia de la filosofía medieval. Entonces, aunque él no es filósofo, como vamos a ver después, sin embargo, tiene algunos aportes interesantes para la historia de la filosofía, así que de ahí me interesé en algunos aspectos de la vida de San Bernardo. Pero sobre todo, ¿sí? Una exposición erudita no sería propia del estilo de San Bernardo. ¿Sí? Para él, digamos, su saber, toda su sabiduría, tiene otro sentido. ¿Sí? No se trata de conocer todos los detalles acerca de su vida, acerca de la cronología de sus obras, acerca de... No, 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 no. Se trata más bien de llegar al corazón de la gente con con un saber edificante. ¿Sí? San Bernardo repite muchas veces, ¿no? No quiero saber por saber, lo que sería una vana curiosidad, ¿sí? Mucho menos quiero saber por vanidad, ¿no? Porque también hay a veces que queremos mostrarnos como que sabemos para, no sé, rodearnos de una fama, de un prestigio delante de la gente. No, todo eso sería negativo, ¿no? Este, eh, Nuestro saber, y el de San Bernardo, ¿no? En particular, está ordenado a eso, a edificar, ¿sí? A edificar, es decir, a hacernos crecer en nuestra vida personal y sobre todo en nuestra vida cristiana. Y para eso es necesario que el saber sea acompañado y guiado por el amor. ¿Sí? Este, Vamos a ver una de sus frases en los textos que les voy a mostrar. La erudición sin amor infla, quiere decir, no hace más que aumentar la vanidad, ¿sí? Inflándonos de orgullo. ¿Sí?
En cambio, por supuesto que tampoco se trata del extremo contrario, ¿no? Porque el amor solo no alcanza, ¿no? El amor necesita la guía de la sabiduría. El amor sin saber se equivoca, ¿sí? Entonces puede caer fácilmente en el error. Es necesario las dos cosas, ¿no? Entonces, ese va a ser el intento de esta exposición, tratando de seguir lo mejor posible el estilo de San Bernardo. Tampoco voy a hacer una exposición completa sobre las enseñanzas de San Bernardo, no, muy lejos de eso, y menos en tres reuniones sería eso imposible, ¿no? Simplemente seleccioné algunos temas, ¿sí? Y los seleccioné sobre todo inspirado en el curso que diera el doctor Comar muchos años atrás en Buenos Aires, ¿sí? Como veo que quizás hay gente que no conoce al doctor Comar, dos palabras, ¿no? El doctor Comar es un gran filósofo esloveno, emigrado en Argentina, que falleció hace algunos años, ¿sí? Es nuestro maestro, maestro mío personalmente y de muchos colegas, que fundamos entonces la Fundación Comar para dedicarnos al estudio, la profundización de su pensamiento y la difusión también de su pensamiento, ¿no? La fundación, entonces, como la enseñanza del doctor Comar fue sobre todo una enseñanza oral, en cursos, ¿sí? La fundación está dedicada, entre otras cosas, a transcribir muchos de esos cursos y publicarlos, ¿sí? El año pasado, justamente, se publicó un curso anual que diera el doctor Comar sobre San Bernardo, la concepción del hombre en San Bernardo. Bueno, me tocó a mí hacer la presentación de este libro, ¿no? Y entonces esa circunstancia de tener que presentar el libro me reavivó mi entusiasmo por San Bernardo, que había ya nacido en mi clase de filosofía medieval y que se había completado un poco en mis lecturas personales. Así que ahora decidí retomar esa misma exposición, ¿no? Pero ampliándola un poco, entrando un poquito más en cada uno de los temas. Esa es entonces un poco la idea, ¿sí? Bien. Quizá no esté de más una mínima presentación de San Bernardo, de su vida y sus obras, ¿sí? Me dicen si ve bien. San Bernardo, el último de los padres. María, ¿sí? Sí, Perfecto, se ve bien. Héctor. Sí, se ve Se bien. ve muy bien, profesor, pero el audio es muy bajito. ¿Sí? ¿Todavía es bajo? Para mí debe tener un botoncito que si lo apretas para arriba o para abajo, aumenta el audio o lo baja. A Ahí ver en el... ahora mejor, Sí, sí está ahora bien. mejor, ahora mejor. Un Sí, poco mejor. Sí, se escucha bien. Bien, bien. Entonces, algunos datos biográficos de San Bernardo. Nace en 1090 en una pequeña localidad de Borgoña, de una familia muy piadosa, una familia cristiana muy piadosa, ¿sí? Varios santos ahí en la familia, ¿sí? Muy joven, a los 22 años, entra en el Cister, ¿sí? Ustedes saben que el Cister es una rama de la orden benedictina, una rama que se propone reformar la orden benedictina. Pero reformar no en el sentido que hoy a veces se entiende, reformar como modificar, sino al contrario, reformar, es decir, es volver a su forma inicial. Porque efectivamente los fundadores del Cister, antes de San Bernardo, San Roberto sobre todo, pero los fundadores del Cister lo que pretenden es volver al espíritu original de la orden que ellos creen que se ha diluido un poco en la orden, ¿sí? Bien, como era una personalidad muy fuerte, muy así, con una fuerte ascendencia, etcétera, lleva consigo a un grupo grande de amigos, incluso de parientes, algunos hermanos de él, un grupo de 30 personalidades entran con él en el CIS, ¿sí? En el 1115, sí, apenas 3 años después, se funda la abadía de Claraval, Clairvaux en francés, ¿no? Donde San Bernardo es nombrado abad, ¿sí? Piensen ustedes, 25 años, ¿no es cierto? Muy joven, ¿sí? Ya 3 años después, la abadía empieza a, digamos, demostrar su fecundidad, fundándose filiales, ¿no? de la abadía de Claraval. Una serie de filiales
como hijos de esta abadía y por lo tanto en gran medida también de San Bernardo. ¿Sí? Saltando un poco hacia el 1140-42, va a ser la famosa polémica con Abelardo, el filósofo Abelardo, de la cual vamos a hablar algo más adelante. ¿Sí? Unos años después, en el 46, predica la Segunda Cruzada. San Bernardo era un gran predicador, así que se le encarga la predicación de la Segunda Cruzada. ¿Sí? Y bueno, y va a morir en el año 1153, ¿sí? A la edad de 63 años. En 1174, es apenas 21 años después de su muerte, va a ser canonizado. Después nombrado también doctor de la Iglesia. Algunas de sus obras, ¿sí? Menciona acá las que interesan más para nuestros temas, ¿no? San Bernardo no ha escrito muchísimo, pero sí obras muy densas en sí, muy, muy importantes. Una de ellas es el comentario sobre el Cantar de los Cantares, ¿sí? Una segunda, uno de los tratados importantes es el De Diligendo Deo, es decir, tratado sobre el amor a Dios, ¿sí? Otro de los tratados grandes es De Gracia et Libero Arbitrio, sobre la gracia y el libre albedrío, ¿sí? De Gradibus Humilitatis, sobre los grados de la humildad, del cual vamos a comentar algo hoy, y una enorme cantidad de sermones que se han conservado de él, ¿sí? Sermones de distintos temas, sobre todo, por supuesto, temas espirituales, ¿sí? Bien. Hablando sobre su personalidad, la personalidad de San Bernardo es multifacética, tiene muchos aspectos, muy completa en muchos sentidos. ¿Sí? Primero porque es un hombre de contemplación, de vida monástica, ¿no? Y de vida monástica en serio, ¿sí? Pero al mismo tiempo con una fecundísima actividad, contemplación y acción, las dos cosas, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de monasterios fundados por su inspiración es inmensa, ¿sí? Pero además con una gran influencia en su época, ¿sí? Tiene una ascendencia muy directa sobre grandes personalidades, ¿eh? Es consejero de reyes, de papas, de nobles, etcétera, ¿no? Personalidad muy destacada de su época. Es un gran predicador, ¿sí? Por eso se le encarga la predicación de la Segunda Cruzada, etcétera, 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 ¿no? También es muy conocida su devoción mariana, devoción a la Virgen María, etcétera, ¿sí? San Bernardo no es un filósofo, ¿sí? Incluso tiene algunos textos que tienen expresiones fuertes que más bien parecen contrarios a la filosofía, ¿no? Que no le gusta la filosofía. Porque él es teólogo y autor espiritual, incluso con acentos místicos, sin duda, ¿no? Pero no desprecia la filosofía. Lo que considera es que para un cristiano la filosofía es poco, es decir, no puede quedarse en la filosofía. La filosofía es solo un paso hacia algo más. A pesar de esto, sus escritos teológicos y espirituales traducen una gran lucidez y profundidad filosófica, ¿sí? Que es como el trasfondo, el fundamento de sus reflexiones espirituales, ¿sí? Simplemente hay que saber leer, ¿sí? y descubrir por detrás, por debajo de sus reflexiones espirituales, de sus enseñanzas teológicas, el, el fondo filosófico que aparece muchas veces. Es lo que vamos a tratar de hacer nosotros. Es que en el fondo, su filosofía es el cristianismo. Eso es lo que él subraya siempre, lo que podemos llamar filosofía ahora quizás entre comillas, ¿no? Es el cristianismo. ¿Sí? Vamos a ver un texto de él. ¿Se ve ahora? Estás en sus obras. Ah, ahora sí. San Bernardo de Filosofía. ¿Sí? Me convencí de que la sabiduría consiste en meditar estas cosas. En ella cifré mi ideal perfecto de justicia, la plenitud de la ciencia, las riquezas de la salvación, el tesoro de los méritos.
esta es mi filosofía más sutil y más profunda, conocer a Jesús y a este crucificado. ¿Sí? Si filosofía es amor a la sabiduría de San Bernardo pasa directamente por el cristianismo, por el conocimiento, por el seguimiento de Jesús en todos sus sentidos. ¿Sí? Bien, es desde esta óptica también que entonces tiene que verse e interpretarse su polémica con algunos filósofos, sobre todo Pedro Abelardo, también Gilberto de la Porrera, pero me voy a centrar en la de Pedro Abelardo, que es más conocida, ¿no? Abelardo había escrito en varios de sus escritos, comete algunos errores teológicos, ¿no es cierto? Que San Bernardo le critica, ¿sí? Pero sobre todo le va a criticar algo más, como más básico, como que está detrás de sus errores, que es eh, el exceso de confianza en la razón, el querer resolverlo todo con la razón, cosa que es este, muy impropio, sobre todo en los temas teológicos, ¿no es cierto? No se puede en los temas teológicos emplear solamente la razón. Se ve el texto, San Bernardo con Abelardo. Abelardo, Sí, Héctor. leo entonces. Puesto que Abelardo estaba dispuesto a emplear la razón, explicarlo todo, incluso aquellas cosas que están por encima de la razón, su presunción estaba contra la razón y contra la fe. Porque hay algo más contrario que tratar de trascender la razón por medio de la razón. ¿Y qué hay más contrario a la fe que negarse a creer lo que no puede alcanzarse con la razón? ¿Escucharon bien? María, Sí, Héctor, está perfecto. perdón, cada tanto pregunto porque a veces acá Sí. me aparece que la conexión es inestable. ¿Sí? Yo Bien, entonces ven que, tardo un segundo porque tengo el micrófono silenciado, pero en bien, cuanto vos preguntes te respondo. perfecto, gracias. ¿Sí? Ven que entonces la crítica no es, eh, em, San Bernardo no se pone en una postura irracionalista, ¿no? En el fondo, en el fondo, tu presunción estaba también contra la razón, ¿sí? Y no solo contra la fe, ¿no es cierto? Y, digamos, y que esto de alguna manera es bastante objetivo, se puede corroborar leyendo a Abelardo mismo. Es en el libro que es un poco autobiográfico, Historia Calamitatum Meam, Historia de mis calamidades, escrito por Abelardo, haciendo alusión a todas las desgracias de su vida, empezando por el episodio con Eloísa, también con muchas otras dificultades que va teniendo. Pero en ese libro confiesa a Abelardo, ¿no? Presumiendo de mi espíritu, niño todavía, me atreví a aspirar a ser jefe de una escuela, mirándome en adelante como el único filósofo de la tierra. Yo estaba devorado por completo por la fiebre del orgullo y de la lujuria. Así dice el mismo San Bernardo, es el mismo Abelardo, perdón. ¿Sí? Abelardo, y si después se arrepiente, ¿no?, de estas cosas, sin duda, no es suficiente como para después evitar ciertas actitudes racionalistas, que es lo que Abelardo le critica. Las críticas de San Bernardo son muy severas y no faltan quienes, intérpretes y estudiosos, que deploran un poco este exceso de severidad en San Bernardo, ¿cierto? Que convoca un concilio y en el concilio hace que se condenen ciertas proposiciones de Abelardo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero si lo escuchamos al mismo Bernardo, esta severidad en las críticas tiene una razón de ser. Sigue en esto el mismo espíritu de San Agustín, ¿no? Amar al pecador, pero odiar el pecado. ¿Eh? Amar al que se equivoca, pero odiar el error. Y San Bernardo diría, ¿no? Si yo no odio suficientemente el error, no amo suficientemente al que se equivoca. ¿Sí? ¿Eh? ¿Por qué? Porque el error lo lleva a él por mal camino, lo desvía del camino de la verdad. ¿Sí?
Y el camino de la verdad es el camino que nos lleva a nuestra meta. Primero y principalmente a la verdad en persona, que es el mismo Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces, no ayudarlo a ver su error es no amarlo suficientemente. Y esto todavía se complica más cuando la persona que está en un error puede tener una influencia tan grande, ¿no? Que lleve a otros también al error, ¿no? Por su lugar, ¿no? Por su prestigio propio, como es el que tenía Abelardo, podría arrastrar a otros en el error. Por eso, a eso se debe la severidad de San Bernardo en la crítica. ¿Sí? Bien. Frente a esto, yo digo entonces, no es una actitud de Bernardo contra la inteligencia, contra la razón, ¿sí? Sí contra el exceso de confianza de la razón, ¿sí? Cuando se pretende que la razón llegue a aquellos misterios de la fe que están por encima de la razón, ¿sí? Y también, y esta es una particularidad de San Bernardo, cuando el uso de la razón, de la inteligencia, es tal que no llega al fondo de las cosas, porque no sale del corazón de la persona, ¿no? Digamos, el conocimiento intelectual debe brotar desde el corazón y por lo tanto apuntar al corazón de las cosas mismas, ¿sí? Corazón acá en el sentido bíblico y patrístico, ¿no? Sí, el núcleo interior de la persona, que no son solo sus sentimientos, ¿no? Que es toda la integridad de fondo de la persona, ¿sí? Que llega a lo esencial de las cosas. Y es llegando a eso esencial de las cosas que se descubre también su valor. Y entonces, ante ese valor, ¿sí? Uno no puede quedar indiferente. La inteligencia bien llevada, la inteligencia profunda, ¿sí? Entonces descubre el valor de las cosas y necesariamente queda afectada por ella, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Se despierta el afecto, se despierta el amor de las cosas, se despierta también, ¿sí? El captar el valor profundo, el saborearla, ¿sí? No por casualidad el verbo latino sapere, ¿sí? Significa al mismo tiempo saber y saborear, ¿sí? Veamos estos textos en que San Bernardo se extiende un poco en esto, ¿no? Hablando sobre la sabiduría, ¿sí? En el sermón sobre el Cantar de los Cantares, por ejemplo, nos dice, la sabiduría, en efecto, consiste en saborear las cosas como son en sí, ¿sí? Encontrar el gusto profundo de las cosas, ¿sí? El que mira las cosas superficialmente desde afuera puede mantener su frialdad, ¿no? El que realmente llega al interior de las cosas no puede eh, no despertar en sí el entusiasmo por su valor. En otro sermón también sobre el Cantar de los Cantares. Si alguien definiese la sabiduría como el amor de la virtud, yo no diría que se desvía de la verdad. Donde hay amor no hay cansancio, sino sabor. Tampoco corregiría al que defina la sabiduría como sabor del bien, que es la malicia sino saborear el mal. Dichoso el espíritu que solo es capaz de saborear el bien y aborrecer el mal, ¿sí? Es decir, sabiduría, amor de la virtud. No se trata de saber por saber en el sentido de, ¿no? de mera curiosidad o de mera erudición, sino de ese saber edificante del cual hablábamos, ¿no? Y llevándolo ya al plano teológico y espiritual, ¿no? ¿En qué consiste la venida del verbo al alma? Cultivarse en la sabiduría. Y la venida del Padre, conectarse al amor de la sabiduría hasta poder decir, me enamoré de su hermosura. Lo propio del Padre es amar. Por eso la infusión del amor confirma la llegada del Padre. ¿Qué haría la erudición sin amor? Inflaría. Y el amor sin erudición erraría. Este es el texto que mencionamos hace un rato. Bien. Vamos ahora a entrar un poco en su concepción del hombre, ¿sí?
Eh, eh, Podríamos empezar un poquito más atrás, ¿no? Es decir, es muy común pensar que los medievales tenían una concepción exageradamente espiritualista del hombre, en el cual el cuerpo casi no entraba, o peor aún, ¿no? El cuerpo era como despreciado y casi como la causa del mal, ¿sí? Y de ahí vendría una ascética, es decir, todo un entrenamiento moral muy severo, de castigarse, de todo tipo de cosas. Pero es una visión muy deformada de la antropología medieval y particularmente también de San Bernardo, ¿sí? Este, en la cual él tiene una antropología realmente integral. El cuerpo es parte integrante de la naturaleza humana, ¿sí? Es verdad que San Bernardo no desarrolla una antropología sistemática, ¿no? Pero, pero tiene muy presente al hombre en su totalidad, ¿no? El hombre como espíritu encarnado, como unidad sustancial, ¿sí? El hombre necesita del cuerpo, ¿no? Sin el cuerpo no habría hombre completo. Ahora sí, vamos a este texto, que también está tomado del Cantar de los Cantares, ¿no? Dice así: nuestros espíritus, en cambio, sobreviven a nuestros cuerpos. Sin embargo, a aquello que hace la vida verdaderamente feliz, no tenemos otro medio para alcanzarlo que a través de ellos, es decir, a través de los cuerpos. Esta verdad no era desconocida para quien dijo: las cosas invisibles de Dios se ven claramente siendo entendido por medio de las cosas hechas. Es un texto famoso de San Pablo, de la carta a los Romanos, Romanos 1:20, ¿no? Sigo, pues las cosas hechas, es decir, las cosas corpóreas y visibles, no pueden acceder a nuestro conocimiento sino a través de nuestros sentidos. Por lo tanto, el alma humana, aunque ella sea una criatura espiritual, necesita un cuerpo, ya que sin él jamás podría adquirir la ciencia que, como una escalera, le permite ascender a las realidades superiores, en cuya contemplación encuentra su felicidad. Creo que el texto es bastante claro, ¿no? Es decir, el cuerpo es parte integrante de la naturaleza humana, ¿sí? Entonces sería un error total, despreciarlo y entenderlo como un enemigo del alma o como un enemigo de la vida espiritual. Porque nuestra misma vida espiritual necesita del cuerpo, ¿sí? Em, en esa misma línea, ¿sí? Por ejemplo, Bernardo defiende la santidad del matrimonio cristiano ante el cátaro. Ustedes saben que los cátaros el catarismo es una cierta herejía que tuvo su origen en el sur de Francia, también en esta época, ¿sí? Cátaros es una palabra griega, de origen griego, que significa puro, ¿no? Es una herejía de tipo, como hoy diríamos, puritana, ¿no? Que consideraba malo todo lo material, el cuerpo, qué sé yo, y que consideraba el matrimonio como, bueno, un mal tolerable, pero que los hombres casados no podían salvarse si al final de su vida no eran bendecidos por un cátaro, es decir, por uno de los hombres puros, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eh, la secta, esta herejía, fue duramente condenada por San Bernardo justamente, ¿no? Por ser contrario al cuerpo humano. El cuerpo humano es creado por Dios y por lo tanto es algo en sí bueno. El hombre pensado directa, no es un espíritu que quedó encerrado en un cuerpo, o peor aún, que fue encerrado en un cuerpo por castigo. No, 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 el hombre fue pensado directamente como un espíritu encarnado, ¿sí? Esta es la verdad sobre la naturaleza humana, ¿sí? Espíritu encarnado de siempre. Por eso también hay que entender bien algunos textos, ¿no? Este, algunos textos, porque a veces San Bernardo, igual que otros padres, igual que a veces incluso San Pablo, usan términos metafóricos. Por ejemplo, el término carne, ¿sí? Muchas veces en San Bernardo se usa el término carne un poco despectivamente, pero si uno lo ve bien, claro, y profundiza, ¿no?
es claro que cuando San Bernardo dice carne no se refiere al cuerpo como componente antropológico, como componente de la naturaleza humana. Carne es el término que él usa para designar a la naturaleza humana herida por el pecado original. Porque ciertamente el cuerpo es bueno, pero el pecado original introduce una herida en nuestra naturaleza que entonces desordena las tendencias interiores del hombre, ¿sí? En este mismo sentido usan la palabra carne el mismo San Pablo en muchos de sus textos, si ustedes los observan bien, o incluso San Agustín, un gran maestro de San Bernardo, ¿sí? Recuerdo siempre un texto de San Agustín que yo suelo mencionar en mis clases de filosofía medieval, ¿no? Cuando San Agustín está comentando los salmos, concretamente el Salmo 141, ¿no? Se encuentra con un versículo en el que el salmista exclama: Señor, libera a mi alma de esta cárcel. Señor, libera a mi alma de esta cárcel. Y San Agustín se pregunta, ¿cómo puede ser eso? ¿Que acaso el cuerpo es una cárcel para el alma? Y San Agustín en un texto muy lindo, bueno, yo se lo resumo, voy solo a lo esencial, dice, no es el cuerpo la cárcel del alma, porque el cuerpo fue creado por Dios, y el cuerpo humano es una de las cosas, de los seres materiales, corpóreos, más perfectos creados por Dios, ¿sí? La armonía de su órgano, toda la complejidad de todo, etcétera, etcétera, ¿no? El cuerpo humano es algo muy perfecto, ¿sí? El cuerpo está bien hecho. Lo que pasa es que el pecado, entonces, lo desordena y termina, ¿no? Por lo tanto, si la carne es para ti una cárcel, no es el cuerpo tu cárcel, sino la corrupción de tu cuerpo, ¿no? Bien, bueno, eso para entender bien si algunos textos que hablan en ese sentido, ¿sí? Bien, eh, en cuanto digamos, al tema del hombre, siguiendo un poco con el tema del hombre, de la naturaleza humana, ¿no? En San Bernardo es muy fuerte un tema también típico de los padres de la iglesia, es el de la miseria y grandeza del hombre. Grandeza y miseria del hombre son como dos caras de la moneda, ¿no? Dos aspectos de la naturaleza humana que tienen que ser siempre vistos en conjunto, no uno sin el otro, sino los dos juntos, ¿cierto? Por un lado, la grandeza del hombre, ¿sí? El hombre ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza. Es el para el cual de los hechos poco inferior a los ángeles, dicen los proverbios, ¿no es cierto? Eh, Su grandeza entonces le da una dignidad especial que lo pone por encima de todos los seres de este mundo, de los vivientes, de los no vivientes, pero también de los vivientes, incluso de los animales, ¿cierto? Así que es imagen de Dios, el hombre. La grandeza y dignidad del hombre se muestra en muchos aspectos. Por empezar, en su espiritualidad. Tu dimensión espiritual quiere decir que en el hombre hay una dimensión que trasciende la corporeidad, ¿sí? No porque la corporeidad sea mala, sino porque es como modo de ser más perfecto, ¿sí? Eh, El alma humana, con su inteligencia y su voluntad, ¿sí? Es de naturaleza espiritual. Y por ser de naturaleza espiritual es incorruptible. Es decir, no termina con la muerte. La inmortalidad es un signo importantísimo de esa grandeza del hombre, ¿cierto? Eh, eh, y por otro lado, la misma grandeza del hombre consiste en su capacidad de Dios. Ser imagen de Dios, dice San Bernardo con muchos otros padres, ¿no? Ser imagen de Dios es ser capaz de Dios. ¿En qué sentido ser capaz de Dios, no? Un Dios infinito no puede entrar en una, en un alma finita como la nuestra, ¿no? No, ser capaz de Dios significa ser capaz de conocer a Dios y ser capaz de amar a Dios, ¿sí? El hombre, por su inteligencia, es capaz de conocer a Dios y por su voluntad es capaz de amarlo. Y en la medida en que conoce y ama a Dios cada vez más, va como enriqueciendo su imagen de Dios, ¿no? En algunos textos, San Bernardo incluso distingue entre imagen y semejanza, aunque esto no es siempre igual, pero en algunos pasajes lo hace, ¿no? Subrayando esto, ¿no? La imagen de Dios
¿sí? Está en nuestra alma espiritual y es constitutivo de nuestra naturaleza y por lo tanto es indestructible. No podemos perder ni destruir la imagen de Dios. En todo caso la podemos ensuciar, embarrar, ¿sí? Para que no se vea, pero no destruirla, siempre está intacta dentro nuestro. En cambio, la semejanza de Dios es esa participación en la vida divina, a la cual accedemos por la gracia, que sí se puede perder y efectivamente se pierde por el pecado, aunque se puede recuperar después, ¿cierto? Por la acción restauradora de la redención, ¿sí? Bien, esto entonces en cuanto a nuestra grandeza, de la cual tenemos que ser conscientes, ¿eh? El hombre tiene que saberse grande y saberse de una gran dignidad, porque eso lo tiene que guiar en su conducta. Pero al mismo tiempo de reconocernos como imagen de Dios, tenemos que reconocer que esa grandeza no es mérito nuestro, ¿sí? No es mérito nuestro, la hemos recibido, ¿sí? Y entonces al haberla recibido, se abre en nosotros todo, todo el mundo de nuestra miseria. Nuestra miseria que tiene como dos aspectos distintos, ¿no es cierto? Por un lado, lo que podríamos llamar la pequeñez ontológica. Y por otro lado, lo que podemos llamar la miseria moral en sentido más propio, ¿sí? La pequeñez ontológica consiste en que somos criaturas. Y somos criaturas para quien piensa y entiende de verdad lo que significa ser criatura. Ser criatura no significa haber sido creado por Dios. No, ser criatura significa ser creado por Dios. Es decir, es una de la relación de dependencia causal que no se da en el pasado y basta. Dios no es que creó el mundo y basta, no, porque la creación divina no consiste en otra cosa que en su voluntad, su decisión de que existan criaturas. Y esta decisión es eterna, todo en Dios es eterno. No es un acto divino del pasado, es una decisión que se mantiene hoy en día y que se mantiene todo el tiempo que se mantiene la existencia de la criatura, ¿sí? No es como las cosas que hacemos nosotros. Nosotros decimos hacemos una cosa, pero en realidad hacer una cosa, por ejemplo, no sé, fabricar una mesa, ¿no? En realidad no es darle el ser, es simplemente juntar cosas que ya existían, ¿sí? Por eso cuando uno construye una mesa, ¿sí? Termina de construirla, se va, no importa, ¿sí? Y la mesa sigue existiendo. Y el carpintero puede irse muy lejos, incluso puede morirse, ¿sí? Y la mesa no deja de existir, porque su acción causal consistió simplemente en unir cosas o en transformar cosas que ya existían. En cambio, la acción creadora divina da el ser. Es, para usar una metáfora que no es más que una metáfora, ¿no? Es como la luz, ¿no? Yo prendo la luz para que me ilumine. Pero bueno, ya está iluminada la pieza, ya la puedo apagar. No, porque si apago la luz, volvemos a la oscuridad. ¿Eh? Eh, la pieza queda iluminada mientras está la luz, digamos, la lámpara en este caso, está irradiando su luz. Las criaturas existimos mientras Dios nos está haciendo existir con el acto libre de su voluntad. Eso es ser criatura, ¿sí? Por eso, el que es consciente de esta dependencia absoluta nuestra con respecto de Dios, se da cuenta de su pequeñez, ¿sí? Y los grandes místicos hasta llegan a transmitir, ¿no?, la experiencia de la nada, de sentirse nada ante Dios, ¿sí? Si no fuera por la voluntad de Dios, yo sería nada, ¿sí? Exactamente. Bien, pero esto es solo la pequeñez ontológica, ¿sí? Somos criaturas. A esto se agrega ahora lo que es más propiamente miseria, que es la miseria moral, ¿sí? La miseria moral es la capacidad que tenemos de, digamos, de elegir mal, ¿sí? La capacidad del pecado, de lo que llamamos el pecado. El pecado en realidad es aquella elección de nuestra voluntad que elige algo, que se adhiere a algo, que en el fondo va contra nuestra naturaleza, que en el fondo no nos perfecciona, que en el fondo no nos lleva a nuestra meta, ¿eh? Eso es el pecado. Entonces, el hombre ha nacido con una naturaleza herida por el primer pecado de nuestros padres, que no es
culpa nuestra, sin ninguna duda. El pecado original no es una culpa en nosotros, solo en nuestros padres, en Adán y Eva, ¿cierto? Pero sí que hemos heredado como pena de ese pecado de nuestros padres, ¿no es cierto? En la naturaleza herida que tiene que entonces redimirse, ser restaurada, ¿sí? Ese pecado, entonces, como decía antes, ¿no? No destruye la imagen, pero sí la ensucia, la embarra y la tenemos que restaurar, volver a limpiar para que vuelva a brillar, ¿sí? Eh, Entonces, la conciencia de nuestra miseria moral, ¿no? Somos pecadores, muchas veces, ¿no es cierto? Pecamos, muchas veces nos alejamos de lo que es un bien. Eh, no solamente porque sea la voluntad de Dios desde ya, que es la voluntad de Dios, ¿no? Es la voluntad de Dios porque Dios, nuestro Padre, quiere nuestro bien, ¿sí? Entonces, elegir mal, ¿sí? Es alejarnos de nuestro propio bien, ¿sí? Bien. Entonces, miseria y grandeza, las dos, son dos aspectos de nuestra naturaleza humana, de los cuales debemos ser conscientes, pero conscientes de ambos, ¿sí? Eh, Conscientes de las dos cosas juntas. Porque la conciencia de la miseria solamente podría llevar, dice Bernardo, podría llevar a la desesperación, ¿sí? Mientras que conciencia de la grandeza sin la conciencia de nuestra pequeñez y miseria llevaría a la soberbia, ¿cierto? Entonces, ni solo grandeza ni solo miseria, ambas cosas juntas. Y para ambas cosas juntas es necesaria la magnanimidad, es decir, la grandeza de ánimo, que es la conciencia de nuestra, justamente de nuestra dignidad, pero al mismo tiempo la humildad, ¿sí? Es decir, el reconocimiento de cuál es nuestra verdadera naturaleza, cuál es nuestra verdadera situación, nuestro verdadero lugar en el mundo, ¿sí? Hechos por Dios a su imagen y semejanza, somos criaturas y somos criaturas que estamos permanentemente errando en nuestro camino, ¿no? Y alejándonos de Dios, ¿sí? Entonces, las dos cosas juntas. De ahí la importancia del tema de la humildad. Para San Bernardo, ¿no? La humildad es como el camino hacia la verdad de nuestro ser, ¿sí? Tanto es así que él escribe un tratado sobre la humildad, sobre los grados de la humildad, ¿sí? El tratado está escrito en realidad pensando principalmente en los monjes, ¿no? En la vida monástica. Pero, sin embargo, bien leído, sirve para todo cristiano, ¿sí? Es de una enorme enseñanza para todo cristiano. Por eso yo pensé que podría servirnos como parte final de esta exposición, eh, hacer una lectura directa de algunos textos de San Bernardo. Y elegí este tema, el tema de San Bernardo, el tema de la humildad. Los textos son tan claros, me parece a mí, que no es necesaria demasiada explicación. Así que los voy a leer haciendo simplemente un mínimo comentario sobre ellos, ¿sí? Voy entonces a presentar. Estoy tratando de que pase la hoja. Ahí está. La humildad. ¿Se puede ver el texto? Sí, sí, perfecto. Voy a ir leyendo despacito el texto, recordando lo que dije al principio, ¿no? Cuando San Bernardo escribe no tanto para la erudición, sino para edificarnos, ¿no es cierto? Lo cual requiere, por supuesto, la actitud de querer seguir, ¿no? Su meditación, ¿no? Dejarla penetrar en nosotros, dejarla penetrar en nuestro corazón, ¿sí? Para que nos haga crecer en nuestra vida personal y sobre todo en nuestra vida de gracia, en nuestra vida cristiana. Voy leyendo entonces. Lo que está en negrita son textos bíblicos, citas bíblicas, ¿cierto? Cuando el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nos declara el esfuerzo del camino y el premio al esfuerzo. A la humildad se la llama camino
que lleva a la verdad. La humildad es el esfuerzo. La verdad, el premio al esfuerzo. ¿Por qué sabes, dirás tú, que este pasaje se refiere a la humildad, siendo así que dijo de un modo indefinido, yo soy el camino? Escúchalo más concretamente. Aprended de mí, que son manso y humilde de corazón. Típico de San Bernardo, entonces, ir eh, desgranando, ¿no?, distintos textos bíblicos con su comentario y siempre basarse en la palabra de Dios, ¿sí? Cristo es el camino, ¿sí? Y el camino para nosotros tiene que ser el reconocer lo que somos, el reconocer la verdad. En realidad, la humildad no es un simple rebajarse, es llegar a la conciencia de la verdad sobre uno mismo, por supuesto, después y definitivamente la verdad con mayúsculas, ¿cierto? En efecto, la humildad podría definirse así. Es una virtud por la que, ante la clara luz del conocimiento de sí mismo, el hombre se menosprecia. Clara luz del conocimiento de sí mismo. Es decir, es, es el esfuerzo por llegar a lo que verdaderamente somos. ¿Por qué entonces San Bernardo dice se menosprecia? ¿Sí? Por empezar, menospreciarse hay que tomarlo en el sentido original de la palabra, ¿no? ¿Sí? Es decir, no es insultarse, ¿no?, o algo así, ¿no?, sino decir rebajar el precio, ¿sí? Es decir, ¿se, se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, Héctor, sí. Menospreciarse, perdón. Menospreciarse entonces es un cierto rebajarse. ¿Y por qué rebajarse? Y porque normalmente nos creemos más de lo que somos, ¿sí? Eh, San Bernardo es realista en este sentido, ¿no? Como uno, es común que uno se crea más de lo que verdaderamente es, llegar a lo que verdaderamente es implica ese esfuerzo por rebajarse, ¿eh? Casi siempre es eso lo que nos exige la humildad. Pero en todo caso no para sentirse menos de lo que uno realmente es, sino para ajustarse a su verdadero ser, ¿sí? Y sigue más adelante, ¿no? Bueno es, por tanto, el camino de la humildad. En él se busca la verdad, se encuentra la caridad y se comparten los frutos de la sabiduría. El fin de la ley, Cristo, y la perfección de la humildad, el conocimiento de la verdad. Cristo, cuando vino al mundo, trajo la gracia. La verdad a quienes se revela ofrece la caridad, pero siempre se revela a los humildes. Por eso la gracia se da a los humildes. Efectivamente, ¿no? Es decir, no se trata simplemente de un conocimiento de uno mismo que lleve a la verdad, sino que llevándonos a la verdad, se haga capaz de recibir de arriba esa gracia divina que nos eleva, ¿sí? Sigue más adelante. La verdad pura únicamente la comprende el corazón puro. Y nadie siente tan al vivo la miseria del hermano como el corazón que asume su propia miseria. Para que siempre, para que sienta el propio corazón, perdón, no veo ahí, me tapaba para que sientas, ahora sí, para que sientas tu propio corazón de miseria en la miseria de tu hermano, necesitas conocer primero tu propia miseria. Así podrás vivir en ti sus problemas y se te despertarán iniciativas de ayuda fraterna, ¿no? Es decir, se despierta la misericordia. La misericordia es un corazón sensible a la miseria. Adquirimos la sensibilidad a la miseria ajena cuando somos conscientes de nuestra propia miseria, ¿sí? Sigue el texto. Este fue el programa de acción de nuestro Salvador. Quiso sufrir para saber padecerse. Se hizo miserable para aprender a tener misericordia. Por eso se ha escrito de él, aprendió por sus padecimientos la obediencia. De este modo supo lo que era la misericordia. Y por las dudas,
enseguida San Bernardo aclara. No quiere decir que aquel cuya misericordia es eterna ignorara la práctica de la misericordia, sino que aprendió en el tiempo, por la experiencia, lo que sabía desde la eternidad por su naturaleza. Cristo, verdadero Dios, sabe desde toda la eternidad lo que es la misericordia, ¿no es cierto? Pero como hombre, ¿sí?, quiere tener la experiencia, como si dijéramos, personal, en carne propia, la experiencia de la miseria, ¿sí? Como para estar más cerca de nosotros y como que eso, ¿sí?, nos enseña a nosotros a que es desde la experiencia de la propia miseria que uno entonces puede alcanzar la misericordia, es decir, un corazón, repito, sensible a la miseria de los demás, ¿sí? La misma idea la completa un poco más adelante. Si el que no era miserable se hizo miseria para experimentar lo que ya previamente sabía, ¿cuánto más debes tú? No digo hacerte lo que no eres, sino reflexionar sobre lo que eres, porque eres miserable. Así aprenderás a tener misericordia. Solo así lo puedes aprender. Porque si consideras el mal de tu prójimo y no atiendes al tuyo, te sentirás arrebatado por la indignación, nunca movido por la por la compasión. Tendemos a juzgar, no a ayudar, a destruir con violencia, no a corregir con suavidad. ¿Cuán cierto es esto que dice Bernardi? Qué intuición delicada tiene de la naturaleza humana, ¿sí? ¿Cuántas veces, ¿no es cierto? El no considerar suficientemente nuestros propios defectos nos hace indignar ante los demás, incluso en la vida matrimonial, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces pasa, ¿no?, en la vida conyugal que uno se irrita por los defectos del otro? Y es una experiencia muy cercana a cualquiera, ¿no?, que es meditando sobre los propios defectos que uno se hace mucho más tolerante a los defectos de los demás. Si me tiene que aguantar a mí con estos defectos, ¿cómo no voy a aguantar yo a ella o a él, ¿sí?, con lo suyo, ¿no es cierto? Es parte de la experiencia humana, ¿no? Y si lo es en la vida conyugal, también seguramente lo será en la vida monástica, ¿no es cierto? Esto me hace acordar a aquella fábula, cuando estudiábamos griego en la facultad, ¿sí? Nosotros estudiamos en la carrera de filosofía de la Universidad Católica, estudiamos 3 años de latín y 3 de griego, ¿no? Y en el último año de griego veíamos textos breves en general, pero de algunos autores. Y entre ellos recuerdo siempre esta fábula de Esopo, muy cortita, muy cortita. Decía así: los hombres vamos caminando por la vida en una fila de a uno, fila india, diríamos nosotros, ¿no?, llevando siempre con nosotros 2 mochilas, ¿sí?, una adelante sobre nuestro pecho y otra atrás sobre nuestra espalda. En la mochila de adelante llevamos nuestras virtudes, en la mochila de atrás llevamos nuestros defectos. Entonces la moraleja era: por eso es tan fácil conocer las propias virtudes y tan difícil reconocer los propios defectos. Y en cambio es tan fácil ver los defectos del que va adelante y tan difícil ver sus virtudes. Linda fábula, ¿no es cierto? Bien, seguimos un poco más adelante, ¿no? Un paso más. Dice así el texto: el que sinceramente desee conocer la verdad propia de sí mismo debe sacarse la viga de su soberbia, porque le impide que sus ojos conecten con la luz. Inmediatamente tendrá que disponerse a ascender dentro de su corazón, observándose a sí mismo en sí mismo, hasta alcanzar con el 12º grado de humildad el primero de la verdad. La obra efectivamente va señalando, numerando los grados de humildad, etc., ¿no?, cosa que yo omití. ¿Sí? Pero bueno, la alusión al texto evangélico es clarísima, ¿no es cierto? Vemos, ¿sí?, la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el propio. Lo mismo hay otra alusión, ¿no?, al texto evangélico en el pasaje siguiente, en la parábola, ¿sí?, de aquel fariseo que delante del altar se
se agradecía a Dios por no ser como los demás, y el pobre publicano que allá al fondo no hacía más que golpearse el pecho pidiendo perdón por sus pecados, ¿no? Dice así San Bernardo: fíjate de qué manera tan distinta sentía de sí mismo aquel fariseo soberbio. Muy distintos eran los sentimientos de David, que afirma: todos los hombres son mentirosos. El profeta, David, no se excluye de la miseria común para no ser eliminado de la misericordia. El fariseo, al ocultar su miseria, aleja de sí la misericordia. El profeta afirma de sí y de los demás: todos los hombres son unos mentirosos. El fariseo lo afirma también de todos menos de sí mismo. No soy como los demás, dice. Y da gracias, no porque es bueno, sino porque se siente único. Y no tanto por los bienes que tiene, cuanto por los males que ven los demás. Todavía no ha sacado la viga de su ojo y ya cuenta las briznas que hay en los ojos de sus hermanos. Pues añade: injustos, ladrones. Es lindísimo, ¿no?, leer los textos evangélicos con este tipo de comentarios de San Bernardo, ¿no? Al ocultar nuestra miseria, no permitimos que entre en nosotros la misericordia divina, ¿cierto? Es solamente cuando somos conscientes de nuestra miseria, cuando nos abrimos a la misericordia. En el fondo lo que hacía el fariseo es cerrarse, ¿no?, en su orgullo. No necesito de la misericordia de Dios, ¿no es cierto? ¿Sí? Por eso, cuanto más perfecta es la actitud del público, ¿no? ¿Sí? En esto, reconociendo su misericordia, queda justificado, como dice la parábola, ¿no es cierto? Bien, y un último texto. En este ya no es más del tratado sobre los grados de la humildad, sino volvemos al Cantar de los Cantares. Pero habla de humildad y sobre todo distingue, ¿no?, una doble humildad. O quizás habría que decir dos formas o grados distintos de la humildad, ¿no? Una que es puramente intelectual y otra que en cambio, ¿sí?, es completada con la infusión de la caridad. Dice, ¿no? Dice así: existe una humildad que la verdad engendra en nosotros, carente de calidez, humildad fría, digo, ¿no? Y una humildad que es producida e inflamada. La primera reside en el intelecto, la segunda tiene su sede en los afectos de la voluntad. Así pues, si un hombre se examina interiormente a la luz de la verdad sin disimulo alguno y se emite un juicio imparcial, no me cabe duda de que se sentirá humillado, incluso ante sus propios ojos. Y su autoestima disminuirá, aunque no esté dispuesto a perder la estima de los demás. En consecuencia, experimentará humildad, pero solo como efecto de la verdad, no por la infusión de la caridad. Pues, si no solo estuviera iluminado por el esplendor de esa verdad que le proporciona un conocimiento real, saludable de sí mismo, sino que además la amara, sin duda desearía, en la medida en que sea apropiado, que los demás tuvieran de él la misma opinión que él tiene de sí mismo y que sabe en su corazón que es la verdad. Es por esta razón, hermanos míos, que dije hace un tiempo que esta clase de humildad voluntaria se produce en nuestras almas no por la evidencia coercitiva de la verdad, sino más bien por la infusión de amor, porque pertenece al corazón, a la voluntad y a los afectos. Solo aclarar con respecto a esto, ¿sí?, que no es que San Bernardo esté contra la vida intelectual, contra el intelecto, ¿sí? La frase central, ¿no es cierto?, lo aclara, ¿sí? Si no estuviera iluminado por el esplendor de esa verdad, que le proporciona un conocimiento real y saludable de sí mismo, ¿sí?, pero a la que le falta el amor, ¿no? Lo que hay que hacer es completar, ¿sí?, esa vida intelectual con el amor, ¿sí?, con la respuesta del corazón, la respuesta afectiva del corazón, que en última instancia, para que sea completa y llegue a su último y verdadero fin, tiene que ser infundida, ¿sí?, tiene que ser la caridad, es decir, el mismo amor divino presente en nosotros por la infusión, ¿sí? Muy bien. Hasta aquí en mi exposición. Nos abrimos ahora a un diálogo. Si quieren
preguntas, comentarios, ¿sí? Lo que ustedes deseen. ¿Sí? Si quieren, levantan la mano o directamente se conecta el micrófono uno por vez y van diciendo las preguntas. ¿Sí? Sí, insisto, no solo preguntas, también puede ser comentarios. También críticas, ¿eh? Aceptamos. Buen día, doctor. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va? Alejandro de Córdoba. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. Le hago una consulta. ¿Edición sobre el comentario El Cantar de los Cantares existe? Sí, sí. La Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC, bueno, por empezar, hace mucho tiempo hizo una edición de la obra de San Bernardo, pero que se agotó hace mucho, así que hace poco digo, relativamente poco, hace unos 40 años más o menos, ¿no? Los benedictinos de españoles hicieron una nueva edición y más completa, ¿sí? Eh, y, y en el tomo 5 de esa edición de la BAC está los sermones sobre el Cantar de los Cantares, ¿sí? Muchas gracias. En las citas que pongo ahí, ¿no? Muchas de ellas pongo también la página de edición de la BAC para los que la tienen y quieren consultarla. Es edición bilingüe desde ya, la de la BAC, que tiene el texto latino y la traducción castellana. Sí, yo quería preguntarte, en realidad, yo leí hace muchos años una trilogía de un autor que se llama Raymond, que es un trapense, que se llama Los tres monjes rebeldes, la familia que alcanzó a Cristo y Incienso quemado. A mí me impactó muchísimo, me encantó y quería ver qué opinabas vos, si es que conocías este autor y estos libros. Es más la historia de cómo se hace toda la reforma del Cister y el rol que tuvieron los tres primeros monjes que lo iniciaron, el rol de la familia Claraval con San Bernardo a la cabeza y después una fundación que hay en Estados Unidos. ¿Qué tal, Paula? Gracias por tu pregunta. Sí, en realidad no conozco al autor, no leí esta obra de este autor, pero sí, sin ninguna duda, la familia de Bernardo hizo una tarea inmensa, ¿no? Y si bien Bernardo y su familia no son los iniciadores de la reforma cisterciense, No, claro. sin embargo son grandes difusores de esta, ¿no es cierto? La cantidad de monasterios que por influjo personal y, digamos, directo de San Bernardo es inmensa, así que tiene un papel importantísimo en la difusión de los cistercienses, que como decía antes, ¿no? Me parece muy importante entender esto. Es una reforma de la orden, pero en el sentido auténtico de la palabra Sí, reforma, ¿no? Es decir, no es sí, sí. modificar el espíritu original, al contrario, volver a la forma, volver a la esencia original de la inspiración de San Benito. ¿Eh? Claro, estos libros justamente trabajan en esa línea y son como hacer un retiro, porque realmente son una cosa impresionante, y trabajan en esta línea de lo que él buscaba era profundizar y volver a las raíces de la orden benedictina. Son muy lindos, los recomiendo. No son de filosofía, ¿no? Cuentan más bien la parte, la historia y todo el aspecto espiritual de este proceso de cambio. Pero bueno, hay un tomo entero dedicado a San Bernardo que es una maravilla. Y como decías vos, muy bien, me parece, ¿no? Toda la obra de todos los escritos de San Bernardo son como un retiro espiritual. Si los lee con la actitud esa, ¿no es cierto?, de dejarse penetrar por sus enseñanzas, es un verdadero retiro, ¿no? Sí, sí, Por sí, eso este autor. esta última parte le quise leer directamente, ¿no? Algunos textos un poquito más prolongados para que sientan también esa experiencia. Sí, sí, gracias. Johnny, sí, Sí, adelante. ¿qué tal? Ante todo, muchas gracias. Muy interesante, muy claro. Sería bueno recordar que en la Argentina existe un monasterio trapense en Azul, para los que no saben, y vale la pena conocerlo y visitarlo, y uno de monjas trapenses cerca de Azul, en Hinojo, que es del otro lado, no lejos de ahí, pero vale la pena, son experiencias realmente muy fuertes y muy lindas. Quería simplemente, y reitero mi gratitud a esto que ha sido maravilloso. Y gracias a vos por tu aclaración, que puede servir a muchos. Profesor, quería agradecerle y felicitarlo, que fue muy interesante
la exposición y la selección de textos. Yo soy fanático de San Bernardo, he leído muchísimo y he estado en Cluny, inclusive en la abadía, y a mí me impactó, que va de la mano con lo que usted dijo, cómo él castigaba al cuerpo, que se tiraba en la nieve desnudo para que la nieve quemara la carne, y era una forma de elevación espiritual. Y yo estimo que tan severo era o tan buscador de la pureza espiritual, que él fue el creador de la regla de la orden de los caballeros templarios, que la virtud que más trabajaban era el temple, a través de templar el espíritu, de templar el cuerpo, que fue un poco lo que usted dijo. Y una cosa que a mí me impacta de San Bernardo es cómo que él fue tan reacio a la carne. Sin embargo, tuvo una experiencia mística única, donde la Virgen María se descubrió un seno y le dio de amamantar la leche mística. Hay muchas obras de grandes pintores, inclusive de pintura cusqueña, que lo ha retratado a esa imagen, ¿no? Es una cosa fascinante. Ay, gracias no conocí eso último. Sí, es muy llamativo, ¿no? La fortaleza con las cuales él y algunos otros grandes santos medievales también se someten a una ascética muy, muy severa. Lo único que hay que aclarar es lo que decíamos antes, ¿no es cierto? Que esa ascética dura que hacen no es por odio al cuerpo o a la carne, ¿no? Sino por la fuerte conciencia del desorden introducido por el pecado en la carne, ¿no es cierto? Es decir, es para recuperar, ¿no?, el orden de la naturaleza herido por el pecado, ¿no es cierto? Lo cual exige sí, una gran valentía, un gran temple, está muy bien dicha la palabra, ¿no es cierto? Así que sí, en ese sentido también, si quieren, recomiendo mucho el capítulo de Gilson en el espíritu de la filosofía medieval, ese capítulo sobre el optimismo cristiano, que desarrolla mucho ese aspecto que acabamos de decir. ¿Sí? Muchas gracias, profesor. Héctor, yo quería Sí. decirles a todos que el curso que dio el doctor Comar, la fundación lo publicó y se puede comprar por Mercado Libre, si a alguno le interesa. Es la edición escrita, transcripta, ¿no?, del curso que el doctor Comar diera sobre la concepción del hombre San Bernardo. Es muy recomendable, por supuesto, para todos los que deseen profundizar en el tema. Muy bien, entonces agradezco a todos su paciencia para seguir esto, y para todos los que quieran nos vemos el miércoles próximo con una segunda parte. Las dos que vienen vamos a hablar sobre la libertad y sobre el amor en San Bernardo, ¿cierto? Muchas gracias, Héctor, por el Muchas curso. gracias a usted. Muchas gracias. Que Gracias. vaya muy bien. Muchas gracias, hasta el miércoles. Muchas gracias, profesor. Gracias, Hasta el miércoles. excelente. Gracias, Excelente. Héctor. Muchas gracias. Gracias, Gracias. Héctor.